Bueno, creo que ya podríamos dar inicio. Pues el día de hoy vamos a hablar de los productos biológicos y biotecnológicos, su origen y evolución. Y bueno, un poco es dar un tinte o un matiz en función de las miradas desde las regulaciones de referencia y también el foco de origen y evolución de cómo llegaron a nosotros estos productos y cómo dentro de cada grupo de producto biológico han ido evolucionando para mejorar desde todo punto de vista. Asimismo, podemos ver que los productos biológicos y biotecnológicos han sido herramienta fundamental de la pandemia COVID y allí veremos un poco esa mirada desde ese foco COVID-19 y en condiciones o situación estándar a nivel regulatorio. Muy bien, si nos ubicamos en el origen y evolución de estos productos, que es justamente lo que hoy nos atañe, vemos aquí una serie de imágenes que nos llevan a pensar en todos estos productos especializados y vemos aquí una imagen muy antigua que nos recuerda al origen de la vacuna de la viruela. Y fíjense que aquí se empleaba el organismo vivo per se y fue un poco las medidas empíricas para lograr desarrollar esa respuesta inmunológica en función de ese patógeno. También vemos otros productos biológicos como es los hemoderivados sanguíneos, donde hay una serie de proteínas que a fin de cuentas son estructuras proteicas que se obtienen desde un organismo vivo, una fuente biológica totalmente viva. Y pues vemos entonces que es parte de aquellos productos originarios, ¿no? Pero no debemos olvidar que dentro de la evolución, la técnica de ADN recombinante, que vemos aquí, por ejemplo, un ADN, nos permitió poder también contar tanto con vacunas como con productos hemoderivados obtenidos justamente por esa tecnología. Y es allí donde se empieza a ver un poco el cambio y la evolución. Y evidentemente esta técnica nos permitió entonces también contar con productos como es un anticuerpo monoclonal, que vemos esta imagen acá, y no podemos dejar atrás o no podemos dejar de lado la situación o la pandemia y las herramientas o los tratamientos terapéuticos o preventivos, como es el caso de la vacuna. Aquí tenemos el ejemplo de una vacuna recombinante, la de AstraZeneca, y aquí tenemos un ejemplo de aquellas vacunas que se están trabajando actualmente en función de otras vías para poder ser realmente preventivas y no para desarrollar únicamente una respuesta inmunológica. Entonces, el foco es justamente ver que el origen de estos productos data de tiempos muy antiguos, pero gracias a la tecnología, a la ingeniería genética, pues logramos contar hoy día con la posibilidad de tener las vacunas bajo esa estructura, bajo esa plataforma tecnológica, los productos hemoderivados y así otros productos especializados como proteínas con fines terapéuticos y los anticuerpos monoclonales, por ejemplo. Dentro de este tema de origen, pues nos tenemos entonces que ubicar en aquello que es la ciencia, la biotecnología y pensar entonces o preguntarnos qué es esta ciencia. Y en principio, como terminología, pues se deriva del cruce de palabras griegas, como es el término bio, que hace referencia a la vida, y técnicos, que hace referencia a conocimientos y habilidades humanas. Entonces, pues evidentemente la biotecnología lleva consigo el uso de organismos vivos para la fabricación de productos y es lo que hemos visto con aquellas vacunas convencionales, con los productos hemoderivados, que los organismos vivos nos permiten tener o contar con esos productos a nivel terapéutico. Y más allá de eso, pues la biotecnología es cualquier técnica que emplee ese organismo vivo o elementos de él para hacer o modificar un producto, mejorar plantas o animales o desarrollar un microorganismo para un uso determinado. Y después, evidentemente, la biotecnología no solo aplica a nuestra ciencia, digamos, farmacéutica médica, sino que también ha tenido otras aplicaciones como el tema agroalimentario, etcétera, etcétera. Entonces es una ciencia pues que ha permitido avanzar en muchos sentidos. Pensé que desde el punto de biotecnología clásica, mucho de esto va basado y va relacionado con procesos de fermentación desde tiempos muy antiguos hasta la actualidad. Y aquí tenemos una imagen de un equipo de estos de fermentación. Y hablamos desde tiempos muy antiguos, como es el caso de la Primera Guerra Mundial, donde se hacía pues procesos de fermentación de solventes orgánicos para explosivos. Y también durante la Segunda Guerra Mundial
empleando pues estos procesos en bioreactores para la obtención de antibióticos, la síntesis de esteroides desde el colesterol y la síntesis de aminoácidos. Entonces, evidentemente desde el punto de vista clásico es muy antigua y justamente de allí, de llegar a mejoras, es que viene su evolución. ¿Qué se obtiene o digamos que cuáles son los aportes de la biotecnología? Y vemos, por ejemplo, que aportó en los inicios de fabricación en diferentes rubros alimenticios como el pan, vino, queso, en la fermentación de yogur, así como en la mejora tradicional de cultivos y de animales. Y nos trae una estrategia o una herramienta como es los organismos modificados o es parte de sus aportes, organismos modificados genéticamente y genéticamente mejorados, que quizás se aplican mucho más al tema alimenticio, pero ambos, digamos que son modelos muy útiles y permiten ser empleados en el desarrollo de la investigación preclínica y en la producción de anticuerpos monoclonales. Por ejemplo, hay modelos animales que son bajo esta estructura o bajo una modificación genética que nos van a permitir ensayar durante el desarrollo preclínico y obtener resultados que puedan demostrar la actividad biológica, la seguridad, la eficacia del producto. Y lo mismo ocurre desde el punto de vista productivo en cuanto a anticuerpos monoclonales, donde la técnica pionera que dio origen a estos productos era inmunizar ratones y pues se fue mejorando con su propia evolución, con las necesidades evolutivas, y es allí donde entra en juego el uso de ratones transgénicos, es decir, genéticamente modificados, para lograr una mejor respuesta por parte del humano una vez que sea administrado. Entonces, como vemos, desde la biotecnología per se y sus aportes, pues vemos que ha dado lugar tanto desde el punto de vista de investigación como como desde el punto de vista productivo. Todo esto de la mano del dogma central de la biología molecular. Fíjense que, bueno, evidentemente basado en que tenemos un ADN, un genoma que contiene una serie de información de genes que, digamos, a través de ellos, en su transcripción, vamos a llegar a obtener el ARN y esa información, a su vez, tras la traducción de la misma, vamos entonces a obtener esas proteínas que son necesarias desde el punto de vista fisiológico. Y asimismo, pues trabaja entonces la evolución de la biotecnología en función de simular digamos, nuestro mecanismo de obtención y de síntesis de proteína a nivel biológico. Evidentemente, entonces, totalmente concatenado con el dogma central de la biología molecular. Es así como entonces podemos hablar de que desde el punto de vista evolutivo está sin duda la biotecnología molecular, donde ya se trabaja esa manipulación de genes que se denomina ingeniería genética o tecnología del DNA o ADN recombinante, porque muchas veces lo vemos de las dos maneras. Y esto implica o da una serie de opciones como es tomar uno o más genes de un organismo. Usualmente son fragmentos de ADN de interés que van a sintetizar para algún producto de interés. La transferencia de esos genes a diferentes organismos a través de vectores, que usualmente son plásmidos, para que ciertos sistemas de expresión puedan dar lugar a la producción de esas proteínas. Y también realizar modificaciones y cambios complejos en sistemas biológicos con fines tanto de investigación como de producción para mejorar el rendimiento productivo. Por tanto, la tecnología de ADN recombinante sin duda es nuestra herramienta y se emplea en la producción de los fármacos hoy día más novedosos y específicos del arsenal terapéutico, como es los medicamentos biológicos. Dentro de los medicamentos biológicos, ya entrando un poco en su definición, bueno, también los podemos denominar biofármacos o simplemente biológicos. Sabemos que son muy complejos y en su fabricación, pues ya venimos comentando lo que se emplean organismos vivos, células animales o vegetales, bacterias, virus o levaduras, y todo esto con fines tanto preventivos como de tratamiento y diagnóstico de diversas enfermedades. Es importante considerar que el escenario o el universo de productos biológicos es muy amplio y engloba a todos aquellos que parten de un organismo vivo, como puede ser una vacuna bajo la tecnología más convencional, donde está el patógeno y pasa por una serie de procesos hasta ser formulado en un producto terminado o un producto hemoderivados.
Pero también dentro de este universo debemos diferenciar a esos fármacos biológicos que tienen ese organismo vivo per se o digamos, provienen de él, y aquellos fármacos que ya se derivan desde o a través de la técnica de la biotecnología o también llamados productos biotecnológicos. Fíjense que debemos dejar entonces claro que de manera más sencilla un producto biológico es aquel donde está ese organismo vivo o lo extraemos desde él. El mejor caso para hablar de que se extrae desde él es un producto hemoderivado y que tras ser depurado puede administrarse a un paciente. Es importante considerar que debe ser depurado porque podemos imaginarnos entonces que estos organismos vivos son patógenos. Si se trata de un plasma sanguíneo, pues allí también hay una serie de contaminantes y por ello pasar por una serie tanto de procesos de control como de depuración, es decir, su purificación. Los fármacos biotecnológicos evidentemente lleva implícito el uso de la técnica de ingeniería genética, donde no va a estar presente el organismo vivo por completo, sino alguna, digamos, la codificación para poder tener la presencia de él, bien sea como un componente antigénico o como una proteína terapéutica. Y es allí donde radica la diferencia de estos productos, del producto biológico frente al producto biotecnológico. Aquí podemos ver gráficamente o con ejemplos los medicamentos biológicos y su amplio universo, donde un producto biológico es aquel que se manufactura empleando el organismo vivo, bien sea células, tejidos. Como ejemplos, pues las vacunas profilácticas, los productos sanguíneos, toxinas, y los biofármacos o biotecnológicos, donde está implícito la tecnología de ADN recombinante. Allí tenemos anticuerpos monoclonales en, digamos, en sus etapas más evolutivas, proteínas recombinantes, vacunas terapéuticas como las que hemos visto digamos, en situación de pandemia para tratarlas de manera preventiva, terapia génica y terapia celular, donde también pues hay una modificación y un tratamiento a nivel de esas secuencias genéticas y del comportamiento celular. Es importante en todo momento considerar los fármacos tradicionales versus el mundo de los fármacos o productos biológicos. Y esto lleva implícito un tratamiento distinto desde todo punto de vista, desde lo que es su investigación, el diseño del producto, el desarrollo, investigación preclínico y clínico, el proceso de registro, de autorización, de comercialización y, por supuesto, los procedimientos de liberación y después de comercialización, así como las etapas de vigilancia sanitaria. ¿Por qué esto ocurre? Evidentemente, aquellos fármacos tradicionales son de tamaño mucho más pequeño, de bajo peso molecular, y en contraste tenemos que los productos biológicos tienen un alto peso molecular, son muchísimo más complejos y grandes. Los procedimientos para obtener un fármaco tradicional o de síntesis química es la síntesis orgánica en la mayoría de los casos, y en el caso contrario, aquellos productos biológicos ya, digamos, lo venimos mencionando, son aquellos que se hacen a partir de células vivas o de organismos vivos. Por tanto, en el caso de los fármacos tradicionales, esa síntesis orgánica permite que haya pocos pasos críticos y que a su vez los productos sean bastante bien caracterizados. Y en contraste de esto, un producto biológico lleva muchísimos pasos críticos a lo largo de su producción, desde que se selecciona o se aísla el patógeno o la secuencia genética y en la medida que se va procesando ese material de partida hasta convertirlo en un producto terminado. Evidentemente lleva implícito entonces una dificultad en su caracterización porque en la mayoría de los casos son estructuras proteicas donde hay implícito pues una secuencia de aminoácidos a través de un enlace peptídico y cada uno de esos aminoácidos tiene una cadena radical que va a tener ciertas características que van a interactuar entre ellas generando diferentes enlaces y que le dan unas características propias y una estructura que va llevando entonces consigo a una compleja caracterización. Por otro lado, tenemos que un fármaco tradicional o de síntesis química por lo general es una sustancia muy homogénea y en contraste de esto, un producto biológico es una mezcla muy heterogénea porque podemos tener allí la presencia, como ya vemos, de diferentes aminoácidos, pero a su vez estos aminoácidos a través de sus cadenas laterales son capaces de
generar diferentes reacciones. Dentro de esto, aquellos fenómenos de glicosilación, que son bastante importantes para estos productos, para su comportamiento, y también otras conjugaciones con diferentes compuestos como lípidos, entre otros. Entonces, esto lleva a que sea un producto mucho más heterogéneo. Usualmente, un fármaco tradicional tiene una dosis respuesta lineal, pero en el caso de productos biológicos esto no suele ser así, porque hay diferentes, digamos, procesos que ocurren, puede haber reacciones mediadas por los receptores, también puede haber ya, digamos, unión a sus propios receptores, y entonces la farmacocinética se comporta de manera totalmente distinta. Y por otro lado, la metabolización de un fármaco tradicional usualmente interactúa con el citocromo P450, y en el caso contrario, un producto biológico, es decir, un producto proteico, una estructura proteica, no interactúa con estos procesos metabólicos, sino que cursa una ruta de degradación, de catabolismo típica, donde pues se va degradando hasta generar pequeños péptidos o los propios aminoácidos que pueden ser incluso reciclados o reutilizados por nuestro organismo. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos el aspecto inmunogénico. Un fármaco tradicional no suele desarrollar respuestas inmunogénicas, por tanto es no inmunogénico, pero un producto biológico frecuentemente puede desencadenar respuestas inmunogénicas, es decir, de rechazo de nuestro organismo frente a su administración, y por ello justamente esto es uno de los factores que ha llevado, digamos, a esa evolución, a mejorar los productos y principalmente buscando una mejor respuesta inmunogénica. Como vengo comentando, pues la complejidad estructural la vemos acá, bastante más visual. Aquí vemos un fármaco de síntesis química, que es una estructura bastante pequeña. Evidentemente está presente carbono, hidrógeno, oxígeno y algunos otros tipos o grupos funcionales. Pero en la medida que va avanzando la complejidad, que vemos entonces esos enlaces peptídicos que logra unir diferentes aminoácidos, vemos que estas cadenas son cada vez más grandes, crecen e interactúan de manera interna, y generando entonces estructuras muy robustas que hacen mucho más complejo llegar a ellas, acceder a ellas y caracterizarlo. Y de hecho, de esto, esta es la base un poco de la complejidad en su tratamiento a lo largo de sus etapas. También tenemos otros aspectos de su complejidad estructural que lleva ya implícito un organismo vivo. Esa complejidad, o digamos, son prácticamente biomoléculas, y esto lleva pues también la variabilidad relacionada con los procesos de producción. Hay toda una maquinaria biológica, si se quiere, detrás de la producción de este tipo de compuestos, de los biofármacos o de los productos biológicos, y eso lleva implícito, digamos, que podamos obtener diferencias entre los lotes, que necesitamos controlar muy bien cada una de las etapas, y además la variabilidad que existe por las fuentes o materiales de partida, pues también agrega un componente importante. Pues dentro del tema de fuentes o materiales de partida podemos tener inclusive los medios de cultivos que se usen, las células o los sistemas de expresión, y todo esto puede llevar a obtener productos con características diferentes y con complejidades diferentes, que nos van a llevar a atributos críticos de calidad que son determinantes, incluso para su actividad biológica, que es finalmente la interacción o la acción con la diana o con el target terapéutico. Aquí vemos una imagen pues, que nos hace referencia a todos ellos, si se quiere, englobados, los ADN, los biotecnológicos o ADN recombinantes, hemoderivados, vacunas, antivenenos, antitoxinas, otros. Y bueno, entra también las terapias génicas y terapia celular. Vamos a comentar un poco esa misma evolución dentro de cada uno de ellos. Es decir, aquí, por ejemplo, hablaremos de las vacunas y su evolución, empezando porque las vacunas son un producto biológico, o es un producto biológico compuesto por uno o varios agentes infecciosos o sus derivados, con un propósito, y es estimular la respuesta inmunológica activa, como hemos visto en el caso de la pandemia COVID-19. Pero desde el punto de vista evolutivo se parte de aquellas vacunas convencionales donde puede estar el virus o la bacteria en sí, el patógeno entero. Por tanto, vamos entonces a tener ese microorganismo por completo, bien sea inactivado o atenuado, pero lo vamos a tener allí presente en el producto que va a ser administrado al paciente. Esto, de hecho, lleva consigo también medidas muy altas de bioseguridad en su manufactura,
y en el tratamiento a lo largo de esas etapas. Desde el punto de vista evolutivo, entonces nos encontramos hoy día con nuevas vacunas o vacunas más modernas que van a tener entonces el componente del patógeno, por ejemplo, el componente viral a través de técnicas de ingeniería genética, donde un vector puede entonces llevar esa secuencia genética para que se exprese el componente antigénico o a través de subunidades proteicas, o pues lo que tenemos hoy día con Pfizer o Moderna, que es las secuencias o los ácidos nucleótidos, en este caso el ARN o el RNA, que se expresa finalmente a través de nuestro mismo mecanismo celular y se expone para desarrollar la respuesta inmunológica. Entonces vemos que evidentemente las vacunas han cursado una evolución importante y es importante destacar que esos procedimientos o esas nuevas tecnologías traen consigo también ventajas, como es el caso de disminuir las necesidades de bioseguridad, porque ya no tenemos el patógeno per se presente allí. También de mejorar aquellos procesos, la productividad y de ser plantas de manufactura mucho más versátiles, ya que se trabaja con tecnologías, por ejemplo, ADN recombinante o de este tipo, que también pueden ser aplicadas a la obtención de proteínas terapéuticas, de anticuerpos monoclonales o de otros tipos de productos. Aquí vemos un pequeño esquema de la producción de vacunas atenuadas. Fíjense que el punto de partida es que la cepa sea, digamos, aislada, esa cepa bien sea bacteriana o viral, y se pase por su proceso de atenuación en donde el patógeno pierde la virulencia como resultado de varias inoculaciones o siembras repetidas en medios de cultivo, pero lo importante es que conserve, y es así, su capacidad antigénica, ya que se trata de microorganismos vivos y se busca desarrollar una respuesta inmunológica. Por tanto, una vez hecho esto, se procede con la multiplicación de la cepa y aquí entonces nos acordamos de esos procesos de fermentación donde se trabaja con bioreactores. Posteriormente pasar a etapas de purificación que van a buscar eliminar cualquier agente adventicio, contaminante propio del proceso, para pasar a una etapa de formulación y envasado en condiciones determinadas en función de las características del producto que queremos obtener. Y aquí les traigo, por ejemplo, esta imagen que es obtenida desde la OMS, desde la página de la OMS, y es la plataforma de aquellas vacunas bajo la tecnología más tradicional, es decir, con el virus por completo, con toda su expresión desde su genoma, su ARN y el resto de componentes que lo caracterizan. Aquí vemos entonces un caso de vacuna inactivada, que justamente también tenemos de este tipo, es el caso de alguna de las vacunas chinas, donde el virus está justamente en esa condición, es decir, inactivado, ese microorganismo se encuentra o digamos debe estar muerto mediante procedimientos bien sea físicos o químicos, se usa en algunos casos calor o formol, y bueno, las etapas de manufactura parten entonces de que esa cepa sea aislada y se haga entonces la multiplicación a través de los procesos de fermentación, purificación, formulación y envasado. Vemos entonces evolutivamente que hoy día contamos pues con esa nueva generación de vacunas para enfrentar COVID-19 y también, por ejemplo, aquí la destaco, la vacuna de la hepatitis B. Y bueno, dentro de estas, como mencionaba, están las vacunas por proteínas recombinantes, vectores virales recombinantes y las de ADN o ARN, que es el caso que tenemos en la mayoría de los países. Fíjense que aquí tenemos las imágenes en función de lo que tendríamos presente, bien sea subunidades proteicas, como es la proteína Spike en el caso de COVID-19, o la secuencia de ARN mensajero para que a través de nuestro mismo mecanismo biológico pueda sintetizar la proteína Spike y esta, una vez expuesta en torrente sanguíneo, desarrollar esa respuesta inmunológica deseada. Y lo mismo vemos abajo en el caso de la vacuna de la hepatitis B, el gen de la proteína de superficie se aísla y se inserta en un vector, que si se quiere esto es un proceso con tecnología de ADN recombinante, ese gen aislado se va a llevar a través de un plásmido que vemos acá, se va a comportar como un vector y entonces va a permitir su transferencia en la célula huésped para que esa célula huésped tome esa secuencia. Fíjense que ahí ya tenemos ese ADN recombinado. ¿Recombinado de quién? De la secuencia del plásmido con la
del ADN y que finalmente la célula huésped la va a recombinar con él mismo y va a usar su mecanismo biológico, en este caso la levadura es el sistema de expresión, para lograr su producción a gran escala y pasar por etapas de purificación hasta obtener un producto terminado con las características, digamos, la calidad deseada. Dentro de los productos biológicos, por ejemplo, también tenemos los hemoderivados y afines, y estos son productos biológicos que, bueno, derivan evidentemente de la sangre y de los demás fluidos. Desde el punto de vista de afines, son aquellos que se obtienen a partir de secreciones o partes humanas o animales, tales como la hormona de origen urinario, gelatina o colágeno. Y aquí pues tengo entonces esta imagen que nos lleva a pensar en que este es un producto que se obtiene desde un organismo vivo o una fuente biológica como tal, que va a ser procesada a través de diferentes etapas productivas para lograr ser administrado a un paciente. Fíjense que aquí tenemos un pequeño esquema de esa producción. El material de partida es esa fuente biológica que es el plasma, las donaciones de plasma que deben pasar por estrictos controles de calidad, con criterios de inclusión y exclusión para poder ser empleado y dar, digamos, garantizar que están libres de patógenos, avalar su seguridad biológica. Pasa por etapas como puede ser a través de la técnica de Kohn, que se basa en el fraccionamiento, tomando en consideración las variables físico-químicas de, digamos, de este compuesto del plasma, y desde allí, a través de esas variables físico-químicas, lograr su precipitación con etanol y con diferentes cambios en esas variables, como es calor, etcétera, etcétera, para lograr con esa precipitación obtener diferentes fracciones, las cuales traen consigo el origen o digamos proveen esas proteínas que nos interesan desde los hemoderivados. Es el caso, por ejemplo, del factor de coagulación 8 o las inmunoglobulinas, la inmunoglobulina G o la albúmina. Evidentemente, todo esto debe pasar luego por etapas de purificación para finalmente ser formulado y administrado con un paciente. Fíjense que en un producto hemoderivado hay controles importantísimos a nivel del plasma. De hecho, el documento se convierte en algo que se denomina Plasma Master File, donde se demuestra todas las etapas de control que ha pasado y todos los filtros para avalar su seguridad. Y además de eso, pues se pasa por etapas de purificación que buscan recuperar esas fracciones, esas proteínas aisladas desde esas fracciones y también buscan eliminar cualquier contaminante que puede ser también viral. Aquí podemos ver un poco, podemos ver el foco más evolutivo. Fíjense que aquí tenemos esas donaciones, esa fuente de obtención, que es básicamente el donante, pero también desde el punto de vista evolutivo podemos contar hoy día con productos hemoderivados obtenidos por la tecnología de ADN recombinante, donde tomamos ese fragmento de interés que codifica para la proteína que nos interesa, puede ser el factor 8 de coagulación, las inmunoglobulinas o la albúmina. Y es allí, fíjense, donde tenemos entonces hoy día, contamos con diferentes marcas de productos que son obtenidos a través de esta técnica recombinante. Aquí podemos ver Cogenate, Elixate, Advate, y bueno, los traigo un poco como ejemplo. Entonces vemos que efectivamente la evolución ha marcado cada uno de los tipos de productos biológicos, que es justamente lo que queremos enfocar. Desde las vacunas hemos visto que han evolucionado desde esa tecnología más convencional a más moderna. Los hemoderivados han pasado de poder obtenerse a través de estas fuentes totalmente biológicas, pero también la técnica de ADN recombinante ha permitido contar con ellos. Sin embargo, es importante saber que, por ejemplo, ambos siguen vigentes. Todavía podemos tener productos de este tipo y en el caso de COVID-19, el plasma convaleciente que fue aprobado desde mayo del año pasado, con ciertos criterios, evidentemente, es un producto de este tipo, ¿no? Donde no hay una manipulación genética, sino es un producto totalmente obtenido desde donaciones. Llegamos ahora a estos productos biotecnológicos, ADN recombinantes, y, por ejemplo, los productos biológicos recombinantes son aquellos medicamentos que se obtienen con la aplicación de esta tecnología y pues con ellos tenemos muchos tipos de proteínas con fines terapéuticos como interferones, interleuquinas, insulinas y tenemos muchísimas más. Asimismo,
Los anticuerpos monoclonales que también se pueden obtener con esta tecnología. Y en el caso de estos productos, estos son una población de moléculas de anticuerpos que consecuentemente poseen la misma especificidad diseñados contra un antígeno particular basado o empleando la manipulación celular y técnicas de ingeniería genética. Ha evolucionado en gran medida, y lo vamos a ver ahora, y asimismo hay diferentes tipos de anticuerpos monoclonales, unos más complejos que otros, y que tienen una amplia utilidad en la terapéutica actual, en patologías muy complejas, muy costosas y que son todo un desafío. Fíjense que si lo vemos desde el punto de vista evolutivo, aquí tenemos esa técnica que dio origen a los anticuerpos monoclonales, a su producción, que permitió o que trajo consigo su producción, y es la técnica de generación de hibridomas. Fíjense que todo esto parte de que se inmuniza a un animal, al ratón, con el antígeno al cual queremos que se desarrolle esa respuesta. Estas células productoras de los anticuerpos son aisladas y son fusionadas con células tumorales, porque nos interesa contar con un híbrido, con un hibridoma que va a tener inmortalidad, la cual se la proporciona a las células tumorales, que evidentemente también pasan por un tratamiento celular, y con la producción de ese anticuerpo de interés. Y esto evidentemente va a pasar entonces por aquellas etapas de expansión clonal para lograr la producción en masa o a gran escala de los anticuerpos, y entonces entramos nuevamente en el tema de purificación hasta obtener un producto formulado. Evolutivamente, esta técnica del hibridoma ha sido y fue muy útil y sigue en uso, pero también hay nuevas tecnologías de producción con uno de los propósitos, si se quiere, más importante, y es que es buscar disminuir la inmunoreactividad. Como ven, la técnica de hibridoma inicial data de 1975 aproximadamente, empleaba el ratón, es decir, es de origen quimérico, y en la medida que fue, digamos, evolucionando esto, pues ya empezó a trabajarse la producción, por ejemplo, de hibridomas con ratones transgénicos, es decir, organismos genéticamente modificados, como vimos al inicio. Entonces vemos que esos aportes hoy día son totalmente válidos y empleados en esa tecnología de producción. Y de este lado tenemos, por ejemplo, aquella producción de anticuerpos monoclonales a través de tecnología ADN recombinantes y la técnica de Fago, donde pues se logra expresar esos genes para esos anticuerpos específicos y pasar a su etapa de producción a gran escala. Aquí traigo un esquema de los productos biotecnológicos como tal, porque fíjense que en la lámina anterior que hablo de anticuerpos no menciono que muchos de ellos también hoy día se producen a través de esta técnica de ADN recombinante, donde tenemos una secuencia genética que va a codificar para esa proteína de interés, para ese anticuerpo, y lo hacemos pasar por estas diferentes etapas. Veamos un poco el proceso, y es que el punto de partida efectivamente es tener la secuencia debidamente seleccionada, identificada, pasar por un proceso de clonación donde antes de ello vamos a pasar, fíjense, por una recombinación del ADN o de esa secuencia de interés a través de dentro de un vector, y dicho vector va a permitir entonces esa etapa de clonación llevando ese contenido, esa secuencia genética a la célula huésped, que va a ser nuestra productora como tal, que a través de una línea celular que vamos a establecer en función de las características del producto y justamente del rendimiento, va a pasar por etapas de fermentación para producirlo a gran escala, y finalmente una vez que tenemos esa proteína allí en masa, vamos a pasar por etapas de purificación, donde muchas veces está presente diferentes tipos de cromatografía para lograr extraer y recuperar la proteína de interés, eliminando cualquier contaminante, de hecho, contaminantes propios del proceso, contaminantes propios de la célula huésped, como puede ser trazas de su ADN y cualquier otra proteína que se genere de su mismo mecanismo de reproducción bioquímica y biológica, hasta pasar a una etapa de formulación y acondicionamiento, logrando un producto final debidamente formulado y que debe ser almacenado en condiciones de acuerdo a los estudios de estabilidad establecidos. Aquí, si se quiere, vemos un poco más desgranado este proceso,
y partiendo de la selección de la secuencia, es indispensable que tengamos la identificación del gen con la secuencia de ADN que codifica la sustancia terapéutica, por ejemplo, la insulina, el factor 8 de coagulación, y esa secuencia se aísla de manera funcional para introducir en el genoma o cromosoma de esa célula huésped. Y recordemos que eso se hace a través de ese vector, en este caso la imagen nos hace referencia a un plásmido, y dentro de las células huésped podemos tener levaduras, células animales, bacterias, etcétera, etcétera. Muchos de los modelos que se usan hoy en día son mamíferos, las células CHO, usualmente las vemos por allí así, CHO, de ovario de hámster chino. Y una de las razones de emplear ese sistema de expresión celular es porque llevan consigo un perfil de glicosilación similar al del humano y con ello logran minimizar o podemos lograr una respuesta inmunogénica mucho más adecuada. La clonación está enfocada en la introducción del gen en la célula huésped a través de ese vector, que usualmente ese es el término con el que se denomina al organismo capaz de mover esos genes desde un organismo a otro. Y como vectores se suele emplear virus modificados genéticamente, plásmidos que están presentes en las bacterias, y de esta manera la secuencia funcional del gen de la sustancia terapéutica seleccionada se introduce en ese plásmido, dando lugar allí a un ADN recombinante, porque pues contiene ese ADN artificial constituido de la unión de secuencias del ADN provenientes de los dos organismos. Y finalmente, eso cuando ya está dentro de nuestra célula huésped, pasa pues por procesos de selección como tal de una línea celular que va a producir, o lo que se busca con esa línea celular es que se produzca la proteína de manera eficaz y se cultive en bioreactores que se basan en el proceso de fermentación con características o con condiciones adecuadas de pH, de oxígeno y con nutrientes, y de esta manera lograr crecer o generar o fabricar la proteína en grandes cantidades, para pasar luego por etapas como es la filtración, purificación y finalmente una estabilización a través de un proceso de formulación donde puede haber preservativos, adyuvantes o estabilizantes, ya que muchas veces estas proteínas pueden ser sensibles a cambios de temperatura y hay la necesidad a veces de emplear estabilizantes térmicos. Veamos ahora un poco desde el punto de vista, esa mirada de las autoridades regulatorias de referencia, como es el caso de EMA y de FDA. Me gustaría destacarlo en función de qué visión y enfoque tenemos desde el punto de vista regulatorio en condiciones estándar, es decir, en tiempos no pandemia, pero también compararlo con la visión y enfoque regulatorio en condiciones de pandemia, es decir, lo que estamos viviendo desde el año pasado hasta ahora con ya ciertos cambios, ya que contamos con las vacunas, evidentemente. Pero para llegar a ese punto de contar con las vacunas hoy día es que se ha hecho necesario esa visión y ese enfoque regulatorio y, digamos, la manera de enfrentar esos desafíos tanto de la autoridad como de la industria. Aquí un poco de la historia o una breve historia desde el punto de vista de FDA y nos remontamos a 1902, donde nace la Ley de Control de Productos Biológicos, y desde aquí pues es el punto de inicio de la reglamentación federal para productos de este tipo. Además, importante destacar que en 1944 se consolida el registro como tal de productos biológicos y el Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos, es decir, CEBER. Esto pues es alusivo a la ley de toxina, a la ley de la toxina del virus, dando entonces o marcando el inicio de la reglamentación. Y además es importante que surja en respuesta a una tragedia relacionada con un producto biológico no regulado. Trae consigo la aprobación previa a la comercialización y la licencia resultante para estos productos, donde se somete a inspecciones de áreas para estas compañías que producían estas antitoxinas o vacunas, y también requisitos desde el punto de vista de etiquetado, donde también pues se trae o se establecen sanciones para quienes violaran estos estatutos. Y bueno, como todo tema regulatorio, a lo largo del tiempo, cuando van sucediendo las tragedias, es donde las autoridades van reaccionando. Afortunadamente, ya hoy en día tenemos autoridades muy sólidas y ya este tipo de tragedias no ocurren.
y de hecho tenemos una estrategia, una herramienta que va muy de la mano de evitar este tipo de situaciones, como es el área de la farmacovigilancia. Aquí la definición de la FDA como productos biológicos, le dejo aquí la fuente. Y bueno, habla de todo tipo de productos de los que vengo mencionando desde el inicio, como es virus, sueros terapéuticos, toxinas, antitoxinas, vacunas, sangre o derivados o componentes de él, productos alergénicos, proteínas, y todo esto aplicado con fines tanto preventivos, de tratamiento o diagnóstico y para ser empleado en humanos. Vemos aquí un poco la estructura, hurgando dentro de la FDA, vemos entonces el CBER, que está constituido, así como muchas autoridades en LATAM, porque sé que muchos interactúan con las autoridades de Latinoamérica y, bueno, existen estructuras similares en cuanto a contar con áreas específicas para la revisión de productos hematológicos, de vacunas, de terapias celulares, tejidos higiénicas. Evidentemente, la FDA tiene un soporte y una trayectoria muy amplia, pero además fíjense que cuenta con oficinas de soporte como es comunicaciones, alcance y desarrollo, estadística y bioestadística enfocada en el tema de investigación y cumplimiento, así como la calidad de los productos biológicos, donde están las áreas de inspección y de vigilancia sanitaria continua. Como vías regulatorias en tiempos estándares tenemos digamos, la 351A y 351K, son las secciones de la Ley de Salud Pública, de Servicio de Salud Pública, y digamos la 351A es la vía tradicional para aprobar este tipo de productos cuando son biológicos innovadores. Y aquí evidentemente va de la mano demostrar todos los aspectos de seguridad y eficacia. Se conoce como un requerimiento o una solicitud independiente, ya que no está vinculada con ningún otro producto biológico, como sí puede estar el producto biológico biosimilar. En el caso del producto biológico biosimilar, está enfocado o digamos su vía regulatoria es a través de la solicitud 351K, donde se procede a solicitar la licencia para este tipo de productos. Los fabricantes pues deben presentarlo bajo esa modalidad como un producto biosimilar o intercambiable que se considera altamente similar al producto de referencia ya autorizado por la autoridad. Valga la redundancia. Dentro de esta ley se exige pues que se incluya toda la información que demuestre la biosimilitud basado en data, como son los estudios en animales o estudios no clínicos, estudios clínicos y los estudios analíticos o la comparación desde el punto de vista analítico y de su actividad biológica, lo que hoy día tenemos como el ejercicio de comparabilidad o de biosimilitud. Aquí vemos brevemente el formato de aplicación o digamos las aplicaciones en la FDA para este tipo de medicamentos. Fíjense que hay una etapa indispensable que es la investigación clínica, solicitar la autorización de esas investigaciones clínicas partiendo de protocolos debidamente establecidos y en este caso se llama investigación de nuevos fármacos, IND. Y en segundo lugar, una vez avanzado estas etapas, pasar a la autorización de comercialización, donde tenemos nuevas aplicaciones de medicamentos como fármacos de síntesis química totalmente innovadores, ANDA como aplicación abreviada, es decir, aquí nos podemos encontrar con fármacos genéricos de síntesis química, evidentemente, y finalmente BLA, que hace referencia a la licencia para productos biológicos. Pues todo esto va de la mano de demostrar la autorización de estos productos biológicos o Biologic License Application. Es una solicitud formal por el patrocinador donde va a demostrar, como sabemos muchos de los que estamos acá, los aspectos de seguridad, efectividad, calidad y eficacia en función de presentar suficientes pruebas, así como cumplir con el etiquetado del producto y todo esto con el propósito de demostrar los beneficios de este medicamento y que son superiores al riesgo de exposición al mismo. Aquí mostrarles un poco este esquema que sé que es fundamental para todos los países, para toda la industria, y es que hay un punto de inicio donde se demuestra seguridad y eficacia y esto se hace a través de la información o de la investigación no clínica o de la investigación, del desarrollo de investigación preclínico y clínico, así como los aspectos de calidad y de fabricación, donde se incluye, en el caso de productos biológicos, se incluye todo el tema de instalaciones de las áreas de manufactura,
y, digamos, sus transferencias tecnológicas acompañado del plan de farmacovigilancia. En segundo lugar, basado en una inspección y monitoreo de esas investigaciones de esa investigación clínica, para asegurar que esos datos se corresponden con la clínica recolectada y puede quedar a derecho totalmente del CBER que haya más preguntas, que haya más información a presentar. Y en tercer lugar, evidentemente, una serie de actividades posteriores a la aprobación, como es la liberación de lotes, que ocurre a nivel global, no solo ocurre con autoridades de referencia, sino también con Latinoamérica, inspecciones bianuales de esas instalaciones que han sido demostradas también a nivel del dossier de registro y pues las áreas de farmacovigilancia y los estudios de fase 4 donde pueden surgir nuevas indicaciones o donde se reafirman o se detectan algunos efectos adversos o se establecen nuevas restricciones de uso al producto. Aquí vemos el formato de aplicación. Fíjense que aquí finalmente abajo podemos ver tanto IND como el BLA, que es el producto biológico, en sus diferentes vías regulatorias, es decir, producto innovador y producto biosimilar. Aquí vemos más de este application o de este formato de aplicación donde hay información que se debe, digamos, desmenuzar en función del trámite. Y finalmente aquí pues se completa desde todos los aspectos, calidad, seguridad y eficacia. Fíjense que aquí traigo como un screen de esa aplicación y su información, donde claramente se indica pues si corresponde a IND o a la solicitud o la licencia para biológico, como un producto nuevo, totalmente innovador, basado en una estructura de dossier, el formato único, el Common Technical Document, o como un producto biosimilar, cuyo enfoque regulatorio es el ejercicio de biosimilitud desde la caracterización físico-química, actividad biológica y estudios no clínicos y clínicos donde se compara su eficacia. Llegamos entonces de manera evolutiva a esa visión en tiempo de pandemia COVID-19 y qué medidas ha tenido cada una de esas autoridades de referencia para actuar en tiempo de pandemia. En el caso de la FDA, digamos, el elemento fundamental o la herramienta legal fundamental es la autorización de uso de emergencia que está establecida en la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos y permite autorizar productos no aprobados o permite autorizar productos con otras indicaciones en función de, digamos, de la data o de la evidencia que se pueda presentar. Aquí les dejo el link por si es de interés revisarlo. Y evidentemente una autorización de uso de emergencia de FDA trae consigo o debe cumplir ciertas condiciones para realmente ser aprobado. No cualquier producto pasa, digamos, a ser autorizado con esta visión. Y es que sea necesario o sea para una enfermedad o condición que comprometa la vida, como ha sido el caso de la pandemia y otros productos que también han obtenido esas autorizaciones. El beneficio potencial debe ser superior al riesgo potencial de su uso y que no exista otra alternativa terapéutica aprobada, además de que pueda permitir incrementar la disponibilidad de productos. Evidentemente, por ejemplo, la FDA ha autorizado varios tipos de vacuna porque va entonces a incrementar la disponibilidad de esta herramienta para poder inmunizar masivamente a la población. Se considera el riesgo, complejidad e intención de uso del producto y se establecen los requisitos y estándares que debe cumplir para demostrar seguridad y eficacia. Fíjense que es importante que no es una aprobación como tal, no es una autorización de comercialización como las que usualmente surgen para productos que cumplen con todas las etapas correspondientes y por tanto está restringido a ciertas condiciones como promoción y publicidad, como un uso irracional, entre otros. Aquí la imagen desde la FDA en cuanto a aquellas vacunas que podían aplicar a la autorización de uso de emergencia, que evidentemente hay criterios indispensables como la investigación del producto en todas sus etapas y la revisión y digamos los resultados que demuestren la efectividad de la misma y la seguridad para poder pasar a las etapas de autorización como uso de emergencia. Fíjense que la actuación en tiempo de pandemia llevó, esto es un script desde la FDA,
donde diferentes herramientas, partiendo de esa autorización de uso para productos como es vacunas, que son productos biológicos, otros productos terapéuticos y drogas de síntesis química, así como medical device para el procedimiento de diagnóstico de esto de la COVID-19. Fíjense que aquí tenemos esta, es la autorización de uso del plasma convaleciente actualizada del 9 de marzo de 2021, es la más reciente, pero evidentemente va de la mano de todo un procedimiento de revisión de la documentación y con ciertos criterios para los que se puede aplicar. Por ejemplo, los títulos de anticuerpo para ser usado ese plasma convaleciente, condiciones específicas del paciente, usualmente severa en hospitalización, y evidentemente pasan esos donantes por criterios de inclusión y exclusión y todos los controles para garantizar que no se expone a un mayor riesgo al paciente que ya se encuentra, digamos, con el contagio de COVID-19. Aquí vemos autorizaciones de uso de emergencia para las vacunas, en el caso de Janssen y de Moderna, con las respectivas fechas. Y evidentemente hay una serie de información que se deriva de allí, tanto para los prescriptores como para la comunidad científica y para la industria como tal. Los biológicos que también fueron empleados en tiempo de pandemia y que siguen siendo usados. Es el caso de anticuerpo monoclonal. En este caso tenemos a Sotrovimab, que es un anticuerpo monoclonal obtenido por tecnología ADN recombinante. Tal como les comentaba, dentro de su marco evolutivo, llegamos a tener entonces estos productos y hay muchos de ellos que son, digamos, obtenidos bajo esta tecnología. Por su parte, la EMA, como otra de las autoridades de referencia y viendo un poco haciendo un poco una revisión de sus estrategias, aquí vemos en qué se sustentan los medicamentos biológicos desde el punto de vista regulatorio y es a través de la Directiva 2001/83 de la Comunidad Europea. Vemos aquí una definición directa de la directiva y pues se habla de una sustancia biológica que se produce o se extrae a partir de una fuente biológica, tal como hemos visto. Originariamente muchos de ellos son así. Necesita para su determinar su calidad físico-químicos y biológicos junto con el proceso de producción y su control. Esto es una definición bastante completa, incluso habla de esas estrategias, porque es así, un producto biológico en su complejidad lleva entonces a la necesidad de combinar ensayos físico-químicos, ensayos biológicos para medir su actividad biológica frente al target terapéutico y los procesos productivos y su control son determinantes para lograr una caracterización y una calidad del producto en función de lo que se busca. Aquí también nos habla de qué medicamentos se consideran biológicos y es el caso de los inmunológicos, medicamentos derivados de sangre o plasma humano, tal como se definen en los apartados respectivos y también nos menciona las terapias avanzadas. Aquí un poco de estas bases legales para su aplicación como producto biológico y fíjense que aquí esta tabla resume no solamente a los productos biológicos, sino a los productos de síntesis química. Están documentados en la Directiva 2001/83 y, por ejemplo, el artículo 8 en su sección 3 habla de esa solicitud completa o totalmente como expediente completo basado en el Common Technical Document, en la estructura, el documento común que contiene la información de calidad, seguridad y eficacia. Y asimismo, para lo que nos atañe el caso de la aplicación del biológico o del similar del producto biológico en el artículo 10, apartado 4, basado justamente en el ejercicio de comparabilidad, pero no se escapa de la estructura del Common Technical Document, evidentemente. Aquí vemos pues que esa estructura para el Common Technical Document avala o incluye desarrollo farmacéutico, características físico-químicas, biológicas y microbiológicas, los ensayos no clínicos donde se evalúa toxicología y la farmacología, así como la farmacocinética en modelos animales y también en eh, medios in vitro. Y finalmente los estudios clínicos, evidentemente donde ya tenemos pacientes y voluntarios sanos con determinadas características y bajo determinados estándares.
Dentro de esta regulación tenemos aquellos productos biosimilares a través del artículo 10.4, como les comentaba, y habla pues de aquel producto que debe ser altamente similar al producto de referencia, que no se considera un medicamento genérico de acuerdo a sus procedimientos de manufactura, porque además está implícito los materiales de partida y los procesos productivos con su variabilidad implícita, y está basado su proceso o su marco regulatorio en los resultados de estudios no clínicos y clínicos y el ejercicio de comparabilidad, donde se logra demostrar su similitud frente al producto de referencia. Este aspecto lo veremos en el siguiente webinar, así que bueno, desde ya les invito y finalmente lo refrescaré. Dentro de todo el tema del marco regulatorio, fíjense que la vía regulatoria, así como vimos en FDA que habían dos vías que claramente es diferenciada, en un formato de aplicación donde seleccionas una u otra. En este caso se basa en el procedimiento centralizado. Los productos biológicos van por el procedimiento centralizado, que es el que coordina o se hace a través de la vía con la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, donde el procedimiento yo sigo una autorización válida en toda la Unión Europea, el etiquetado común con los idiomas correspondientes y el resumen de las características del producto, así como el etiquetado. Y algo muy importante y es el tiempo de evaluación. Fíjense que se habla de 210 días, donde se va a cursar todo ese procedimiento de evaluación y se llega a una opinión en función del balance beneficio-riesgo. Justamente allí, en ese procedimiento, en ese tiempo de evaluación, ha sido una de las estrategias de tiempo pandemia para poder dar respuesta y poder tener hoy día las vacunas dentro de la Unión Europea. Este procedimiento centralizado es un procedimiento reservado, es decir, no cualquier producto genérico, por ejemplo, va a poder acceder al mismo. Y en función de esto, evidentemente tenemos que saber cuáles realmente aplican y cuáles no. Queda claro que no está abierto a todos, que algunos sí están obligados desde el punto de vista legal a cursar este procedimiento y que no aplica a sustancias antiguas en indicaciones establecidas. Podemos citar un ejemplo y es que puede estar abierto a sustancias antiguas, pero que tengan o que traigan consigo una nueva indicación o un nuevo sistema de liberación. Entonces, tener cuidado de que efectivamente no todos los productos van por esa vía. De hecho, a veces tener un producto certificado de la EMA nos puede abrir muchas puertas o muchas estrategias en Latinoamérica, pero no todos los productos, sobre todo los genéricos, pueden ser aprobados a través de la EMA. Los productos elegibles están definidos en la legislación del anexo al reglamento 726-2004. Y aquí lo vemos un poco más gráfico. Fíjense que aquí nos habla, en función de ese reglamento, de medicamentos huérfanos, todos los productos obtenidos por tecnología de ADN recombinante, productos donde esté sujeto el control de la expresión genética, los anticuerpos monoclonales. Y fíjense que muchos de estos productos se emplean para cáncer, enfermedades neurodegenerativas, diabetes, así que pues todo está bajo este alcance obligatorio de la EMA. Asimismo, el manejo de enfermedades virales y de desórdenes o enfermedades autoinmunes. Y evidentemente allí estuvo todo el control y todo el manejo en tiempo de pandemia y sigue estando. Vemos aquí, fíjense que esta es importante destacarla porque en tiempo de pandemia, evidentemente, todos los tratamientos tienen interés comunitario o global y por ello el alcance va por esa vía. Desde el punto de vista de requerimientos para este tipo de productos, pues evidentemente la autoridad o la Agencia Europea del Medicamento y la Unión Europea como tal se basa en el cumplimiento de las buenas prácticas o las prácticas correctas de fabricación. Las autoridades nacionales inspeccionan periódicamente los lugares de fabricación para corroborar que se mantienen. Y además es importante destacar que si alguna de las fases de fabricación está o se cursa, se realiza fuera de la Unión Europea, los fabricantes, importadores y distribuidores que no pertenezcan están obligados a cumplir con estos estándares y con estas inspecciones periódicas. Y bueno, por ejemplo, allí entra en juego aquellos establecimientos que quedaron fuera por motivo del Brexit y que hizo pues más complejo ese procedimiento y llevó a estas necesidades de inspecciones periódicas y evidentemente a retrasos también.
En tiempo de pandemia COVID-19, fíjense que vengo adelantándolo, la EMA emitió medidas concretas para atender y acelerar el desarrollo de estos productos y asegurar la disponibilidad de los mismos. Y como procedimientos que los tiene ya establecidos de manera formal, de manera legislativa, cuenta entonces con el asesoramiento científico rápido, el acuerdo rápido para el plan de investigación pediátrica y verificación de su cumplimiento, revisión continua, la autorización de comercialización bajo la figura del uso compasivo, extensión de indicación y de autorización de comercialización, así como otras. Destaco aquí que principalmente el asesoramiento científico, la revisión continua o el uso compasivo, que de hecho este último es el que da lugar a poder contar con las vacunas, son las herramientas o los procedimientos en tiempos de pandemia. Vemos aquí, esto es directamente extraído de la EMA, donde se habla de que, bueno, se manejaron tiempos o procedimientos fast track para lograr contar con estos productos, bien sea, de hecho, allí entró el Remdesivir como producto de síntesis química, pero también entraron algunos anticuerpos monoclonales antes de llegar a lograr las vacunas. Y bueno, hoy día están entonces allí las vacunas cursando a través de estas etapas donde hay una revisión, un asesoramiento científico rápido con tiempos, digamos, más cortos que el estándar. También acuerdos de investigación de los planes de investigación pediátrica, disminuyendo los tiempos enormemente. Y el rolling review o la revisión continua, donde pues en la medida que iba generándose la data de cada una de las fases de investigación, la EMA iba haciendo la revisión para poder ganar tiempo y allí justo donde está la estrategia de aprobación o de acortar o del desafío y cómo logramos tener los productos. Así como la evaluación acelerada, justamente en función de esos 210 días, que es el procedimiento estándar de evaluación de un dossier, logrando entonces disminuirlo al menos a 150 días. Y eso va acompañado evidentemente del rolling review, que es la revisión continua. Aquí mostrarles un poco esas actuaciones. Esto también es directamente de la EMA, donde está, por ejemplo, el assessment report de la vacuna de Moderna. Y también, por ejemplo, tenemos el assessment report de un anticuerpo monoclonal de fecha muy reciente. Finalmente, como foco en tiempos de pandemia COVID-19, y esto es una pregunta o quizás es una imagen muy importante que despeja muchísimas dudas, donde qué herramienta o por qué lograr tener el producto o las vacunas en tiempos mucho más cortos con respecto a los procedimientos convencionales, a las actuaciones bajo el estándar convencional, y es que justamente muchas de las etapas desde su investigación preclínica y el avance en la investigación clínica desde fase 1, 2 y 3 son etapas, si se quiere, que se solaparon en la medida de lo posible y de acuerdo a los criterios éticos y clínicos. Es el caso, por ejemplo, de la investigación preclínica y la fase 1. Hay ciertos estudios integrados entre fase 2 y 3 y lo podemos ver en los protocolos y en los assessment reports donde hay ciertas fases integradas como es la fase 2 y 3 y pues evidentemente el control sobre la infraestructura, es decir, sobre las áreas de manufactura, el cumplimiento de todas las condiciones para pasar entonces a la revisión regulatoria con su aprobación y arrancar con la manufactura para poder poner estos productos en el mercado y poder lograr entonces el avance de la vacunación de manera masiva. Fíjense que un tratamiento bajo el estándar o bajo la vía tradicional pues nos llevaría muchísimo tiempo, muchísimos años y evidentemente en muchos países donde el alcance de la vacunación ha sido ya sobre el 70%, el caso de Israel, Estados Unidos, digamos que ya los números han bajado considerablemente. Y en países donde aún pues no se ha llegado a números tan altos, por ejemplo España, inclusive también hemos visto que ha bajado un poco la incidencia. Entonces aquí les dejo la fuente porque evidentemente esto es una imagen que despeja muchísimas dudas para los que no estén inmersos en las áreas regulatorias.
Todo esto, fíjense que bien sea tiempo estándar, como desafío regulatorio o en tiempos de pandemia, todo confluye en el Common Technical Document si lo vemos desde las autoridades de referencia. Y en el caso de productos biológicos, si lo vemos para autoridades como LATAM, pues muchas veces el Common Technical Document es nuestra herramienta fundamental y vemos entonces que se ampara o está avalado por el módulo 1, que son los aspectos legales, módulo 2, con los resúmenes de cada una de las áreas, calidad, preclínico y clínico, y cada uno de estos módulos correspondientes, como es el desarrollo como tal farmacéutico, la documentación química y biológica, la documentación tóxico-farmacológica y la documentación que avala los estudios clínicos. Aquí podemos ver ese módulo 3 está enfocado en el principio activo y todas sus etapas, desde que se empieza a manufacturar, desde la fuente o los materiales de partida y todas las etapas de fabricación hasta lograr un principio activo con unas características de estabilidad definidas y finalmente un producto terminado que pasa por etapas de formulación hasta lograr un producto terminado también con una estabilidad definida. Aquí vemos un poco esa nomenclatura. Fíjense que, bueno, quizás no es objetivo de hoy, pero ver un poco cómo está estructurado. Y vemos entonces también que todo esto confluye a la sección también de estudios preclínicos, donde está la investigación de aspectos toxicológicos, aquellos toxicológicos especiales que puedan aplicar, la farmacología, dentro de ella la farmacología de seguridad y la inmunogenicidad, evidentemente. Aquí vemos un poco el foco en función de la farmacocinética, de la toxicología, la farmacodinamia y a nivel de estudios clínicos, que constituye el módulo 5, evidentemente parte de la fase 1 hasta, digamos, culminar y arrancar fase 2 y finalmente pasar a fase 3, donde ya podemos trabajar con estudios comparativos para demostrar la eficacia del producto. Finalmente aquí vemos pues un poco ese listado, esa tabulación, tanto de estudios de biodisponibilidad como de farmacocinética. Y desde el punto de vista evolutivo, ya para cerrar un poco, fíjense que venimos hablando de que los productos biológicos, empleando el sistema, el organismo vivo, la fuente biológica per se, llegando la tecnología de ADN recombinante, trayendo consigo la posibilidad de productos mucho más novedosos y con mejores respuestas, como los anticuerpos monoclonales, la terapia génica, terapia celular. Pero hay una evolución importante y no debemos olvidarla, y es que una vez que se cumple, digamos, todo el desarrollo, la investigación preclínica, clínica, y pasamos a una fase regulatoria donde nos dan luz verde para comercializar los productos, fíjense que nos encontramos hoy en día con que han pasado 10 a 17 años y ya las patentes están venciendo. Y es allí donde nos encontramos entonces de manera evolutiva y recogiendo el aporte de cada una de las áreas, desde la biotecnología hasta estas caídas de las patentes, con los productos biosimilares, con la luz verde para poder tener productos biosimilares en tanto digamos, en todos los continentes, evidentemente. Estos productos biológicos y las patentes o su exclusividad de datos llevan implícito que aquellos medicamentos biosimilares tengan que tomar, o aquellos desarrollos de medicamentos biosimilares o desarrolladores tengan que tomar decisiones que llevan implícito ciertos riesgos, porque deben elegir una línea celular utilizada bajo ciertas condiciones, deben estabilizar un producto en función de ser altamente similar al producto de referencia, deben definir las condiciones de almacenamiento de ese producto, y esto basado en que se desarrollan de manera intencional para que coincidan con toda la variabilidad presente en el producto de referencia. Es allí donde está la base de ser altamente similar al producto de referencia. Hay acciones regulatorias que fueron evolucionando desde la regulación por la Agencia Europea del Medicamento, siendo pionera en 2005, la Autoridad de Japón en 2007, FDA en 2010 y Anvisa también en 2010. El desarrollo de un producto biosimilar, por ejemplo, de un anticuerpo monoclonal, como es la imagen que tenemos acá, está basado en la evaluación de comparabilidad, del ejercicio de comparabilidad de los aspectos de calidad, farmacocinética, farmacodinamia, su actividad biológica y la seguridad y la eficacia.
Por tanto, el enfoque de aprobación, fíjense que aquí cierro básicamente con que un producto genérico, si bien podemos pensar que un biosimilar puede ser una copia de un producto biológico de referencia, no es así, así como puede ser un genérico, ¿no? Donde sí es prácticamente el mismo producto y su enfoque de aprobación está fundamentado en la calidad y en estudios de bioequivalencia para establecer, digamos, que es equivalente terapéutico del medicamento de referencia. No obstante, para un producto biosimilar, su enfoque de aprobación se basa en la calidad, la actividad biológica de manera comparativa, la seguridad y la eficacia a través de los estudios no clínicos y clínicos. Entonces, ese es su enfoque para demostrar la biosimilitud. Finalmente, esos requisitos de uno frente a otro, vemos aquí un poco en increyendo que un medicamento original tiene datos analíticos que evidentemente avalan su calidad, tiene datos preclínicos, clínicos que avalan su seguridad y eficacia, y algunos estudios clínicos adicionales. No obstante, o en contraste, el desarrollo de un biosimilar tiene un gran pilar o un pilar mucho más amplio en relación a los datos analíticos, y así pues va disminuyendo en la medida del avance hacia los estudios clínicos, ya que primero parte de la base de lo que ya se ha establecido por parte del medicamento original. En el próximo webinar hablaremos en detalle de la estrategia y el enfoque regulatorio de productos biosimilares, así que bueno, desde ya los invito. Y bueno, hemos llegado al final, así que muchas gracias por su atención y tiempo. Creo que estamos pasados unos 10 minutitos, pero bueno, perdone. Hola. Dejamos a disposición de toda la audiencia el curso de productos biológicos y biotecnológicos, origen y evolución. Fíjense que este es un curso que hemos diseñado en función, es un programa muy amplio, enfocado en la regulación sanitaria, tanto de autoridades de referencia como Latinoamérica. En segundo lugar, la manufactura y control, buscando darles a ustedes las herramientas y la comprensión de cada tipo de producto biológico, de cómo es su manufactura, cuáles son sus etapas críticas, y con ello poder garantizar un dossier y una estructura de un dossier con éxito para la autoridad regulatoria que cumpla con el estándar. Y en el módulo 3 vamos a encontrar información como son los estudios preclínicos y clínicos, que es una sección muy interesante. Nos van a hablar allí de cómo hacer ese plan de desarrollo de investigación preclínica y clínica y cómo, digamos, tener criterio para poder evaluar este tipo de documentación. Y finalmente, pues las etapas de comercialización que son indispensables en el área de los productos biológicos. Bueno, como preguntas, chicos, veo por acá a Jesús que nos pregunta si el plasma Masterfile solamente aplica en el plasma de origen humano o también aplica en el plasma de origen equino. Sí, aplica en ambos porque, bueno, dentro de los hemoderivados no lo comenté porque, bueno, era entrar en mucho detalle, pero hay tanto del origen equino como de origen humano. Hay diferentes, entonces, en todos los casos es necesario. Tenemos por acá, muchas gracias a todos por sus comentarios, muy útil el desglose de CTD.
Quería ¿cómo se evalúan los derivados de sangre en las referencias internacionales EMA o FDA? Bueno, también tienen una estructura basada en el Common Technical Document, pero además, fíjate que además de tener todo el proceso de manufactura, como puede ser si es por la técnica, evidentemente tienes los donantes de plasma o tú tienes el plasma master file que se convierte en una estructura de un dossier adicional donde avalas todo su procesamiento y además eso complementa el dossier en sus áreas o en los procedimientos de manufactura por completo. Importante recordar que los productos biológicos sí llevan implícito en Latinoamérica y evidentemente las autoridades de referencia como EMA o FDA registrar el fabricante en todas sus etapas. Si tenemos un fabricante de principio activo que difiera del producto terminado, esto debe ser registrado. Si tenemos más de un participante dentro de las etapas de manufactura, pues estas deben ser claramente señaladas y avaladas. Por aquí me están preguntando cómo inscribirse en el curso completo. Pues pueden visitar nuestro sitio web, que es www o www, si tenemos gente de aquí de España que le interese, www o www.eprofar.org y allí pues pueden encontrar el programa completo, pueden encontrar todas las características, los ponentes y pues ya pudieran pasar a la etapa de comprar el curso porque es un procedimiento totalmente automático y a partir de allí ya tendrán acceso. Es un curso, es una herramienta totalmente digital, totalmente online, con diferentes herramientas donde luego tendremos algunos acercamientos con cada uno de los participantes para hacer actividades bastante más dinámicas tipo workshop. Entonces, los invito a conectarse, los invito a visitar la página y a revisar ese contenido y si es de su interés, pues hacer el curso que está bastante más completo o es muy completo en realidad. Estamos enfocando todas las áreas de este tipo de productos. Sí, tengo por aquí un comentario de que les envíe la información del curso. Genial. Pues sí, se las compartiremos a través de las redes, digamos, de sus correos, de la base de datos que tenemos. Y bueno, yo muy agradecida de que todos estén aquí. Perdonen si fue muy larga la ponencia, espero que no. Así que si tienen algún otro comentario, alguna pregunta. Antes de irnos, les hago nuevamente la invitación al siguiente webinar, donde estaremos hablando entonces de los requerimientos. Y fíjense que el siguiente webinar es muy interesante porque veremos o los expertos nos hablarán como evaluadores. Efectivamente fueron evaluadores de las áreas de calidad y de las áreas preclínicas y clínicas y nos hablarán desde ese ángulo, ¿no? Desde ese punto de vista. Nos darán muchos tips para presentar a las autoridades regulatorias y también nos hablarán del ejercicio de biosimilitud para los productos biosimilares, valga la redundancia. Bueno, muchísimas gracias. A ver si creo que ya sería todo. Les enviamos entonces el contenido, digamos el detalle del curso, para que ustedes puedan verificarlo, validar y bueno, cualquier duda o consulta también a través de nuestra web pueden hacerla, pueden plantear la consulta y también pueden comunicarse conmigo a través de mi perfil de LinkedIn. Tengo acá a Pablo Espejo. ¿Qué regulación se fabrica? Ya, Pablo Espejo. Tengo bajo qué regulación se fabrican las vacunas en otros países. Por ejemplo, la vacuna de Oxford o AstraZeneca, el que se fabrica en India o Argentina, son biosimilares. Bueno, no tienen un foco como producto biosimilar. De hecho, se trabaja en función de todo el desarrollo. En ese caso, no aplica exactamente como producto biosimilar. Bueno, muchísimas gracias entonces por su atención, por su tiempo. Si tienen algún comentario más. ¿Cómo se consideran las vacunas desarrolladas en un país pero fabricadas en otro país? Evidentemente allí era un poco lo que comentaba de que el fabricante, o sea, cada una de las etapas deben ser descritas y bien
a ver bien diferenciadas en el dossier, independientemente que se trate de tiempos de pandemia, siguen la misma estructura del Common Technical Document y cada etapa de procesamiento del material de partida o de la purificación o, digamos, del envasado, todo esto está claramente discernido en el dossier y así debe ser considerado, contando con certificaciones de esas plantas según pues el alcance de cada una. Y asimismo es tratado desde la autoridad regulatoria al país al que lo estás llevando para registro y para comercialización. Isquia, muchas gracias. Saludos. Muy bien, si alguien tiene algún otro comentario, pregunta, creo que no se nos queda ninguna pregunta por fuera. Adriana Minaya nos habla de que el desglose del CTD es muy útil. En el curso, por ejemplo, van a encontrar un poco, bastante más desmenuzado el CTD. Así que, bueno, como les digo, pueden consultar el detalle y ver si es de su interés por completo. Muy bien, bueno, entonces aquí tienen esta visual. Yo estaré nuevamente como ponente para nuestro curso, así que encantada de verlos, pero tendremos dos excelentes profesionales, como es Mireya Maldonado, que trabajó directamente en plantas de manufactura de derivados de productos obtenidos por ADN recombinante y nos hablará y tratará de acercarnos a esas áreas. Y Carlos Changuerotti, que es investigador y que además es evaluador de las áreas preclínicas y clínicas, así que nos dará todo un gran background de esas etapas y de cómo ser críticos de esas etapas y saber que nuestro dossier está cumpliendo en cada una de ellas. Bueno, nos despedimos entonces. Les deseo una feliz tarde. Bueno, ya para mí feliz noche, así que hasta luego. Muchísimas gracias.